Nuestra propuesta, desafortunadamente por cuestiones de tiempo, no podemos entrar en detalles de cada uno de los temas que estamos proponiendo de una manera seria y muy responsable. Sin embargo, es importante destacar que estamos convencidos que el tema del combate a la corrupción y la transparencia deben ser los ejes transversales de cualquier propuesta legislativa. Es inútil que hablemos de un fortalecimiento de un organismo tan importante como el Congreso de la República si los temas de transparencia, si los temas de combate a la corrupción no son llevados de la manera ética y decente como se deben llevar. Fundamentalmente, en el tema de esa promoción de la transparencia tenemos tres ejes fundamentales: el tema de compras y contrataciones, el tema de la gestión pública y el fortalecimiento institucional. Son propuestas muy concretas. En el primer caso, reforma a la ley de contrataciones del Estado y a la ley del presupuesto de la Nación. En el tema de la gestión pública, reformar la ley de probidad y la ley del organismo ejecutivo. Y en el tema de fortalecimiento institucional, reformar la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y crear, esto sería una propuesta de iniciativa de ley, una Secretaría de Probidad Pública y hacer un match, quizás, perdónenme, un enlace, con la ley del organismo ejecutivo. Les voy a decir en tres platos por qué es lo que proponemos. En el tema de contrataciones públicas, los procesos obsoletos que tiene la ley vigente obligan a que el Estado agilice algunas contrataciones. Esto da como resultado la corrupción. Por ejemplo, el uso famoso de los fideicomisos, que se ha usado, y hay que decirlo públicamente, en el tema de la actual alcaldía de la ciudad de Guatemala, se han usado los fideicomisos en los cuales no existe legislación y por ser entes privados no se puede controlar. Esta forma de actuar, estos procesos y procedimientos oscuros no se pueden permitir. Otro es el uso de organizaciones internacionales, lo que significa altísimos costos para el país y la utilización de las famosas ONGs nacionales. En estos tres mecanismos, que hoy son el pan de cada día del actuar gubernamental, no es posible la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, porque no tiene competencia. Esto es verdaderamente triste. Y no aplican los delitos de corrupción, porque estos están únicamente adaptados a los funcionarios públicos. Nada justifica la contratación de ONGs para la construcción de obra pública, porque erosiona la base tributaria y sacrifica además la calidad de la obra. En estos casos, al igual que el anterior, no aplican listados de precalificados y frecuentemente son evidenciados focos de corrupción. Algunos diputados, diputadas, para ser más exacto, se han dedicado a esta tarea de descubrir estos focos de corrupción y lo han hecho extraordinariamente bien. Creo que justo es mencionar. A pesar de ello, nunca se ha planteado una reforma integral, únicamente se han realizado algunas modificaciones para incrementar los techos de las compras directas, sin ningún control. Y al trabajar con organismos internacionales, lo que se hace es que se les paga el 7% de la administración en lugar de invertir ese dinero en la capacidad de los departamentos de contrataciones del Estado. En conclusión, se debe fortalecer la legislación de contrataciones y eliminar esos mecanismos nefastos paralelos, que son el principal foco de corrupción en la gestión pública, municipal y nacional. En el tema de la gestión pública, es urgente reformar o crear una ley del servicio civil. La actual es de 1960. Ello en detrimento de la carrera de la función pública, su formación y su capacitación. Uno de los temas que hemos manejado con muchísima seriedad dentro de CREO y que es un lineamiento del doctor Eduardo Zuber y del licenciado Roberto González es la meritocracia. No es posible que en los partidos políticos a dedo
se señalen y se digan quiénes son los candidatos. Para mí es un verdadero honor compartir esta mesa con tan extraordinarios seres humanos que, como decía Rodrigo al inicio de su presentación, dejan su zona de confort y están dispuestos a heredar una mejor Guatemala a las siguientes generaciones. La ley de probidad vigente tiene como objetivo perseguir el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no está tipificado como delito. Increíble. Y por lo tanto, no hay mecanismos idóneos para garantizar el adecuado comportamiento del funcionario público. Finalmente, pensamos hacer una propuesta, la ley del organismo ejecutivo, para crear una secretaría que se encargue de dictar controles y normas homogéneas para todas las dependencias. En el fortalecimiento institucional, no es menos importante por ser el número 3, se ha comprobado mundialmente que es mucho mejor prevenir que perseguir. Y Guatemala es un país que desafortunadamente nos hemos acostumbrado a legislar casuísticamente. Y se pone de moda un tema, suban las penas, y no es esa la respuesta. Está comprobado a nivel mundial. En España, por ejemplo, aprendíamos hace unos días que están evitando que la gente vaya a la cárcel, porque está comprobado que lo único que hacen es ir a obtener su maestría en delinquir. Gente que va por un accidente de tránsito, por lesiones, incluso por una estafa. La nueva tendencia mundial es que no vayan a la cárcel. Acá, nuestros jueces, yo soy abogado, colegas abogados, son carceleros, como decimos en el medio. Les encanta que la gente se vaya a la cárcel. Y está siendo demostrado que no hay peor error que ese. En países como el nuestro, cuando los índices de impunidad son superiores al 96%, es evidente que no tiene ningún sentido esforzarse en incrementar las penas. El que delinque tiene la certeza de que no va a ser capturado. Por lo tanto, no creemos en esos ofrecimientos de que se va a aplicar esto, que se va a hacer lo otro. Lo que debemos de hacer es fortalecer nuestro sistema de justicia, que más adelante vamos a dar explicación. En las 3 áreas indicadas, este es un tema muy importante, se recogen las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Guatemala ha sido 2 veces evaluada, además de compromisos suscritos en la Convención de las Naciones Unidas para el combate a la corrupción. La ley de contrataciones y la propuesta del servicio civil se recogen en los acuerdos de paz y el impacto fiscal. En el área de transparencia se ha trabajado más de cara a la sociedad civil, lo cual es bueno, y en la auditoría social. Sin embargo, se ha abandonado ese fortalecimiento institucional y la inversión en el largo plazo. Estas reformas que proponemos muy puntuales debieran ser y van a ser nuestro eje transversal dentro del Congreso de la República. Debieran ser la carta de presentación de nuestro Estado para abordar temas estructurales, entre otras cosas como la reforma fiscal. Otras normas relacionadas son la ley electoral y de partidos políticos, que más adelante vamos a hacer nuestro planteamiento, en lo que se refiere al financiamiento de la política. Sin embargo, eso requieren obviamente procesos mucho más largos de negociación e incluso reformas constitucionales. Rápidamente, que no me he marcado el semáforo, en el tema de la vivienda, de nuevo hacemos énfasis en la importancia del tema de la transparencia y la responsabilidad que hay en el manejo de los fondos del Estado. Es necesario generar mucha más inversión y mayor empleo. Proponemos crear fondos de garantía para poder otorgar créditos, de tal forma que los bancos del sistema tengan fondos para otorgar créditos a las personas que no son sujetos de crédito. Porque aquí es muy peculiar, cuando uno llega a pedir un préstamo, te dicen que te piden todos los requisitos, y tiene eso, si cumpliera con todos los requisitos, no estaría pidiendo el préstamo, seguramente. Es importante este fomento y este apoyo a la gente del área rural. Y por último, quiero finalizar con una frase muy importante de un abogado extraordinario, Montesquieu, que en su espíritu de las leyes dice, y esto creo que es una parte del mensaje importante: cuando se han corrompido los principios del gobierno, las mejores leyes se hacen malas y se vuelven contra el Estado. Cuando los principios se mantienen sanos,
aún las leyes malas hacen el efecto de las buenas. Muchas gracias. Ley de contrataciones, cambiarla actualmente es obsoleta, fortalecimiento institucional y más vale prevenir que lamentar. Tenemos ahora la propuesta de educación, salud y seguridad y le corresponde precisamente a Selvin García. Tiene escasamente 10 minutos. Una de las funciones importantes de un diputado es la función representativa entre el organismo legislativo, donde el diputado debe estar cerca del ciudadano, porque es a quien él elige en una elección. Pero vemos tan lejos a los diputados que por eso es que nunca reflejan muchas veces nuestro sentido, nuestras necesidades. Por eso me bajé, porque quiero que vean que nosotros somos un grupo de diputados diferentes, donde la función representativa va a ser constante. Hay más funciones, la fiscalizadora, tal como lo dijo Jorge, la de control político, la presupuestaria, la financiera, sin embargo, la legislativa. Sin embargo, el día de hoy nosotros queremos ser muy enfáticos en 3 temas muy, pero muy importantes, como lo es educación, salud y seguridad. De por sí, las leyes no pueden crear ni generar cambios, somos los actores. Hoy en día en el Congreso se habla de un sinfín de leyes que de una u otra forma, a pesar de que existen, no han transformado nuestra propia realidad. Entonces, si no son las leyes las que no han transformado nuestra realidad, somos nosotros los actores quienes debemos y tenemos la obligación de echar a andar ese espíritu que nace de cada una de esas leyes. En el tema de educación, quiero decirles que es importante y fundamentalmente tener presente la necesidad de lograr una educación de calidad con acceso y cobertura, porque hoy en día podemos decir que estamos abriendo escuelas en distintos lugares, hay acceso, hay cobertura, pero sin embargo estadísticamente en Latinoamérica Guatemala no aparece entre los índices de calidad a nivel de los países emergentes de Latinoamérica. ¿Cuál será el reto entonces de nosotros? Hoy podemos plantearle una serie de nuevas leyes, pero ¿será que conscientemente esas nuevas leyes van a generar cambios por sí solas? Es ahí donde la juventud, donde la experiencia, donde la renovación, donde la nueva gente con visión quiere presentar ese esquema precisamente de la fiscalización de lo que existe y la deslegislación de lo que realmente no funciona. La educación preprimaria es un eje fundamental para nosotros en el partido Creo. Los próximos diputados estamos convencidos que si no le apostamos a la niñez a partir de la educación preprimaria, no vamos a tener un futuro prometedor para nuestro país. Precisamente apostarle mucho en acceso, en calidad y cobertura a todo el nivel primario. Y cada vez nos estamos bajando en estadísticas porque no tenemos el mismo número de estudiantes que ingresan a preprimaria, a primaria, saliendo de secundaria. Es ahí donde la función de nosotros, los diputados, es indispensable en fiscalizar el presupuesto, en fiscalizar la eficiencia de los organismos del Estado a través de los ministerios y, por supuesto, si se está cumpliendo
las partidas presupuestarias para las cuales fueron creadas en esos renglones al tema de educación. Hoy por hoy, los países que han sobresalido, a pesar de que han pasado crisis económicas, los únicos ministerios que nunca cierran son educación y salud, a pesar de las crisis económicas. Acá en Guatemala son los que sacrifican para poder hacer otro tipo de actividades, no pensando que el futuro de nuestro país descansa en la generación que viene tras nosotros, en la generación que está con nosotros, porque de una u otra forma necesitamos emerger a la revolución de la innovación, la ciencia y la tecnología. Hoy en día, la educación básica necesitamos que tenga más cobertura, no así la universidad diversificada y aquel privilegio que algunos tenemos a entrar a una universidad. Guatemala necesita tener acceso, tener cobertura, pero sobre todo, tener calidad. No podemos engañarnos nosotros mismos. Y es el papel del diputado. Siempre he dicho que no se le debe de aplaudir cuando entra, sino sale y si valió la pena. ¿Por qué? Porque muchas veces damos discursos demagogos y no nos sentamos en la realidad de nuestro país. Y estoy convencido que sí podemos hacer cambios. Nuestro papel, nuestro trabajo con los compañeros diputados va a ser una función fiscalizadora, donde la transparencia y la corrupción van a ser puntos álgidos para luchar, que se cumplan y que se establezcan todos los lineamientos para poderlos hacer realidad al niño como al joven. Un niño dijo que su ilusión era, cuando fuera grande, ser extranjero. Guatemala necesita darle esa oportunidad al niño para que el día de mañana podamos disfrutar de una buena calidad de vida. Y la educación, como lo dice el doctor Suger, es el punto principal para sacar adelante un país. Muchos de ustedes saben que si no le apostamos a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, no vamos a tener que prometerle a nuestros hijos ni siquiera una oportunidad de empleo, porque el Producto Interno Bruto de los países que el día de hoy están emergiendo es el conocimiento, ni siquiera los recursos naturales de los cuales nosotros somos ricos. Hoy es importante reflexionar en el tema de educación, pero no con un discurso, sino con una realidad, donde sí podamos garantizarle a nuestros hijos que van a tener una oportunidad de trabajo cuando salgan a nivel diversificado, cuando salgan de una universidad y no tengan que emigrar hacia otro país. Hoy hay que garantizarles eso, pero si no sembramos hoy, no esperemos cosechar el día de mañana. Salud. ¿Cómo podemos garantizarle buena educación? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros hijos, que nuestros ciudadanos, que nuestros vecinos sean capaces de alimentarse del conocimiento? Ni siquiera tienen, posiblemente en las comunidades más recónditas de nuestro país, una tortilla para poderla comer. En el tema de salud es importante la seguridad alimentaria para cada uno de nuestros ciudadanos. No podemos exigirle que sean buenos cuando no les garantizamos a ellos que tengan por lo menos el alimento básico para poder iniciar su vida escolar con seguridad. No tenemos la capacidad de mantener hospitales a nivel de una ciudad, de una metrópoli, mucho menos vamos a tener a nivel de las regiones o los departamentos la calidad de salud que necesita cada uno de nuestros ciudadanos. Por eso es que existen una serie de propuestas, iniciativas y leyes vigentes, pero ¿será que esas son las que realmente van a transformar la realidad de nosotros? ¿O somos nosotros los actores que estamos acá diciéndoles, confíen en nosotros, creen en nosotros, piensen que con
esa innovación, piensen que sin esa maldad que posiblemente pueda existir dentro de un esquema que hoy por hoy estamos agotados, hay gente que sí es capaz de hacer las transformaciones de este país. Y lo dijo Luther Martin King. Me preocupa a mí el ruido de los inmorales, de los indecentes, de aquellos que no piensan en el bienestar de los demás. Pero me preocupa aún más el silencio de los buenos. Y aquí haremos buenos. Muchas gracias. Y en cercanía con el pueblo, acceso, calidad y cobertura en la educación, apostarle a la educación preprimaria, primaria, básica, para ello fiscalizar el presupuesto, salud alimentaria es esencial, es importante. Te faltó la investigación que en el país no existe como un elemento fundamental para transformarlo. Tenemos ahora la propuesta de reducción de diputados y justicia a cargo de Raúl Pimentel. Tiene 5 minutillos. En estos momentos me viene a la mente unas palabras de una catedrática que tuve yo en los primeros años de Derecho y que nos decía que las leyes deberían de atender a las necesidades queridas y sentidas de la población a la cual van dirigidas. Y es un tema que muchas veces se ha perdido, por no decir en la gran mayoría de las veces. Y perdiendo esos nortes, perdiendo ese rumbo, perdiendo esa meta donde tenemos que llegar, es por ello que tenemos muchas veces esa dicotomía entre las necesidades queridas y sentidas de la población y las leyes que se están promulgando y aplicando en este momento. Nosotros traemos como una propuesta firme, definida y determinada de la bancada de diputados, creo, promover la reducción de diputados del Congreso. Pero promover una reducción de diputados del Congreso de una manera ordenada y respetando permanentemente el principio de representatividad de los pueblos que debe de estar plasmado en el organismo legislativo. De tal manera que concretamente proponemos reducir el número de diputados a 135 diputados como techo máximo de diputados, de manera que todos los distritos electorales del país estén debidamente representados en el Congreso con una fórmula proporcional similar a la que actualmente se utiliza. ¿Qué significa esto? Que a mayor número de pobladores, a mayor densidad poblacional, mayor número de diputados en ese distrito electoral. De manera de que cumplamos con la teoría de la representatividad, que es la base y lo que le da el verdadero soporte y sustento a la labor legislativa. Entonces, es una propuesta clara, concreta, integral, que tiene nombre y apellido, la están plasmando la bancada de diputados de Creo y es uno de los firmes compromisos para trasladarlos en la futura y próxima legislación con el apoyo de todos ustedes. En lo que respecta al tema de justicia, estos son temas que darían para un curso de 8 horas o más y un diálogo muy largo y muy extenso. Debemos de comenzar con una garantía presupuestaria, balanceada y acorde a las necesidades de las diferentes organizaciones que administran la justicia en nuestro país, de manera que no tengamos que vivir lo que hoy por hoy están haciendo todos los entes encargados de administrar justicia, donde andan limitados de presupuesto, teniendo que estar buscando de qué forma casi que se les hace el favor de aprobarles el presupuesto mínimo de funcionamiento, no digamos programas de crecimiento, de promoción, de especialización, etcétera, etcétera. Para esto las cifras son muy elocuentes, tanto del número de procesos que se tramitan en el Ministerio Público, en el organismo judicial y en una entidad muy importante que es la Defensa Pública. Por ejemplo, la Defensa Pública a nivel república cuenta con un aproximado de 300 defensores públicos para todo el país.
los cuales el año pasado atendieron en promedio 25,000 casos, lo que significa 83 casos por cada defensor público. Estas cifras, tomando en cuenta que un proceso puede tardar varios años, más los recursos y demás incidencias, nos da unos números que son totalmente inmanejables. Entonces, la primera premisa que tenemos es la distribución verdaderamente equitativa de recursos suficientes al sector justicia. Esto para reforzar pues lo que venimos diciendo en ese sentido. En lo que es la Corte Suprema de Justicia es un tema claro, concreto y bien sencillo. Hay que separar las funciones administrativas de las funciones judiciales. Los abogados estudiamos para estudiar, aplicar e impartir justicia, no para administrar, no somos administradores. Y tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se gastan una gran parte de su tiempo haciendo funciones eminentemente administrativas. Y luego, en el tema del Ministerio Público, definitivamente es importantísimo implementar la ley de la carrera del Ministerio Público. Estos son mecanismos que nos evitan y limitan la politización en el nombramiento de los diferentes cargos, que es un aspecto el cual pues todos sabemos está verdaderamente complicando esta situación. Y este mismo sistema lo queremos impulsar y promover en lo que es el nombramiento de magistrados y demás operadores de justicia, haciendo llegar la ley, ya existe, la ley de la carrera judicial, al nombramiento de los magistrados de las salas de apelaciones. Son técnicos, son especialistas en el derecho, no son políticos. Hoy por hoy yo me atrevería a decir que el factor que pesa en un 90% para el nombramiento de magistrados es el factor político. Señores, eso es ridículo y lo tenemos que parar. Tienen que ser especialistas, técnicos, y debemos recurrir precisamente a mecanismos como la ley de la carrera judicial, y qué ideal pensar que fueran cargos que se defiendan cada 3, cada 5 años en oposiciones, que yo tenga que defender ese cargo ante una oposición porque tengo un conglomerado de profesionales que quieren accesar a ese cargo. Esa es la única forma en la que vamos a poder romper ese esquema enfermizo, ese esquema nefasto que tenemos hoy por hoy para el nombramiento de nuestras principales autoridades en el sector justicia. Así es que muchas gracias.